Necesito un heredero. Así serás mía noche tras noche hasta que me des un hijo, dijo el millonario. Las luces de la ciudad se deslizaban por los ventanales del piso 42, dibujando sombras doradas sobre los cristales. Ella, exhausta, apretaba los informes contra su pecho mientras él la observaba con una quietud que inquietaba más que cualquier palabra. El reloj marcaba las 11:30 cuando su voz quebró el silencio. Necesito un heredero. Así serás mía noche tras noche hasta que me des un hijo. La frase cayó como un golpe de agua fría, helando el aire entre ambos. Ella no supo si responder o reír, si llorar o huir. Algo en su mirada decía que no era una broma, y sin embargo, bajo la dureza de aquel hombre, algo titilaba, una grieta invisible. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si crees que el amor puede nacer incluso del dolor. Dale me gusta y suscríbete, porque esta historia apenas comienza. El despacho olía a madera pulida y a café olvidado. El sonido lejano del tráfico se colaba entre los silencios. Ella recordó las cuentas acumuladas, la cama vacía de su madre en el hospital, la sensación de que el mundo seguía girando sin esperarla. Él, en cambio, parecía inmóvil, como si viviera en un tiempo que ya no existía. Sus ojos grises no reflejaban deseo, sino necesidad, una que no entendía del todo, pero que la hizo temblar. La ciudad parecía observarlos desde fuera, expectante, como si adivinara que algo estaba a punto de romperse. Esa noche, al salir del edificio, la lluvia la recibió con violencia. Caminó sin paraguas, dejando que el agua la empapara hasta borrar el temblor de sus manos. Su reflejo en un escaparate la hizo detenerse. Veía una mujer distinta, atrapada entre el miedo y la curiosidad. ¿Quién era ese hombre para creer que podía comprar algo tan íntimo? Y más aún, ¿por qué su voz resonaba en su pecho como una herida que no quería cerrar? No lo entendía, pero sabía que esa propuesta no era simple. Había algo detrás, algo que dolía. Desde su penthouse, él la observó irse entre la lluvia. Sus dedos se apretaron contra el cristal, como queriendo detenerla sin atreverse. No era la primera vez que imponía un trato, pero sí la primera que dudaba al hacerlo. En la soledad del despacho, el eco de su frase le pareció cruel, torcido, incluso absurdo, pero no podía retractarse. Había una tumba con un nombre que lo perseguía cada noche y una promesa rota que le arrancaba el sueño. No buscaba una mujer, buscaba una absolución que no sabía cómo pedir. Y sin embargo, esa asistente había mirado distinto. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo cubierto y la ciudad envuelta en una neblina espesa que parecía retener el ruido. En la oficina, todo seguía igual, los pasos apresurados, los teléfonos sonando, los correos que no cesaban, pero entre ellos el aire había cambiado. Cuando ella entró con los documentos, él levantó la vista solo un segundo, suficiente para que ambos recordaran lo ocurrido. No hubo palabras, solo el peso de un pacto no firmado. Ella dejó las carpetas sobre el escritorio, evitando mirarlo, y salió con un temblor casi imperceptible en las manos. Los días siguientes transcurrieron entre la tensión y la rutina. Él mantenía su distancia, aunque cada tarde encontraba una excusa para llamarla a su despacho. Revisaban balances, correos, reuniones, pero en medio del trabajo había silencios que decían más que cualquier instrucción. Ella sentía su mirada como una corriente constante, a veces fría, a veces vulnerable. No sabía si debía temerle o entenderlo. Y mientras tanto, el contrato temporal se acercaba a su fin, como un reloj que marca una cuenta regresiva invisible. El edificio era un universo cerrado. Desde los ascensores hasta las salas de juntas, todo olía a poder, a control. Los retratos de antiguos directivos decoraban los pasillos con una solemnidad que intimidaba. En ese mundo, él era el centro de gravedad,
el millonario inalcanzable, el que todos respetaban, el que nunca mostraba grietas. Pero ella empezaba a percibir los matices detrás del mármol. Un leve temblor en su voz al mencionar una fecha, una fotografía oculta entre papeles, una copa de vino que jamás tocaba. Fuera de la empresa, su vida era otra historia. Vivía en un pequeño apartamento con las paredes descascaradas, donde el sonido del tráfico se mezclaba con el zumbido del refrigerador. Por las noches revisaba cuentas y buscaba formas de estirar un salario que ya no alcanzaba. Su madre seguía en el hospital y cada llamada del médico era una batalla entre esperanza y miedo. Ella se repetía que debía soportar 3 días más, solo 3, hasta terminar el contrato. Pero en el fondo, algo la empujaba a volver cada mañana. Él, mientras tanto, pasaba las noches frente a una ventana sin cortinas, mirando la ciudad como si buscara una señal en sus luces. Había perdido la costumbre de dormir. Su mansión era amplia, silenciosa y vacía. Cada habitación parecía recordarle lo que ya no tenía. En el despacho del penthouse guardaba una foto de su esposa fallecida, el marco cubierto por una fina capa de polvo. La miraba sin tocarla, como si el gesto de limpiar significara aceptar que seguía vivo y que debía seguir adelante. Una tarde, cuando ella se disponía a salir, él la detuvo con una sola frase. «Ven al piso 40 esta noche. Necesito hablar contigo». Su voz era firme, pero no había amenaza en ella. Solo cansancio. Ella dudó. Pensó en negarse, pero algo en su pecho le impidió hacerlo. Aceptó en silencio, sabiendo que esa decisión, por pequeña que fuera, cambiaría el rumbo de todo. Esa noche, mientras el reloj se acercaba a las 10, ella subió al ascensor sintiendo que el aire se espesaba a medida que los números ascendían. Cuando las puertas se abrieron, él la esperaba junto a los ventanales, sin corbata, con las mangas arremangadas y una mirada que parecía pedir perdón sin pronunciarlo. Por primera vez, ella lo vio como un hombre, no como un jefe, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. El silencio del despacho era casi sagrado. Las luces de la ciudad entraban en haces azules, dibujando líneas sobre el suelo de mármol. Ella avanzó con cautela, sosteniendo su bolso contra el pecho. Él no dijo nada al principio, solo se giró lentamente, como si cada movimiento pesara demasiado. Había una copa servida frente a él, intacta, y 2 sillas separadas por una distancia medida. «Siéntate», murmuró. Ella obedeció, sin saber por qué. El sonido de su respiración se mezcló con el zumbido de los equipos encendidos. Todo parecía suspendido. Entonces él habló, no como jefe, sino como alguien que había olvidado cómo pedir algo sin imponerlo. «No busco lastimarte», dijo. «Solo necesito cumplir una promesa que me está matando». Ella lo observó en silencio. Había algo distinto en sus ojos. No arrogancia, sino una fatiga inmensa. Su piel, antes tan cuidada, mostraba sombras, como si no hubiera dormido en semanas. «¿Una promesa?», preguntó. Él asintió. No quiso explicarle todo, no aún. Había partes de su historia que dolían demasiado para decirlas en voz alta. Pero al verla allí, tan quieta y vulnerable, comprendió que aquella mujer era distinta de todas las que lo rodeaban por interés o ambición. Había en ella una decencia que lo desarmaba sin esfuerzo. Su nombre completo resonó por primera vez en su boca, y al escucharlo, ella sintió algo extraño. Nadie lo decía así, con esa calma. Él le pidió que no lo mirara como un monstruo, sino como un hombre atrapado en un legado que no había elegido. Habló de su esposa fallecida, de la presión del consejo familiar, de la necesidad de tener un heredero para conservar el control de su empresa. Todo sonaba como un discurso preparado, pero su voz tembló al final. Y en ese temblor, ella creyó reconocer humanidad. Mientras lo escuchaba, recordó a su madre, la mujer que le enseñó que la compasión no siempre es debilidad. Y aunque su razón gritaba que debía marcharse, algo la ancló allí. «No puedo darte un hijo por contrato.
Susurró apenas audible. Él no respondió. Solo la miró largo rato, con los labios entreabiertos, como si esa negativa lo liberara de una carga que nunca quiso sostener. Hubo un silencio profundo, casi agradecido, antes de que él dijera: «Solo quédate un momento más». Ella se quedó, no por dinero ni por miedo, sino por curiosidad. Quería entender qué clase de dolor llevaba un hombre como él para hacer una propuesta tan absurda. Lo vio cerrar los ojos, apoyar la cabeza contra el respaldo y respirar hondo, como si al fin pudiera hacerlo sin miedo a romperse. Esa noche no hubo pactos ni caricias. Solo dos almas cansadas compartiendo la misma soledad, intentando comprender por qué el destino las había cruzado en aquel lugar, bajo esa lluvia que nunca cesaba. Cuando salió del edificio, las calles estaban vacías. El reflejo de las luces sobre el pavimento mojado parecía dibujar un camino incierto. Caminó sin rumbo, pero por primera vez en semanas, sin sentirse perseguida por la culpa o el deber. Había algo nuevo latiendo en su pecho, una mezcla de temor y compasión que no sabía nombrar. Tal vez, pensó, el amor no siempre nace de la ternura. A veces surge del reconocimiento del dolor ajeno, y eso la asustó más que cualquier amenaza. Él despertó antes del amanecer, con el sonido distante del tráfico abriéndose paso entre los rascacielos. No había dormido del todo, solo había cerrado los ojos por cansancio. La imagen de ella sentada frente a él, con la mirada firme y los dedos entrelazados sobre las rodillas, lo perseguía. Algo en su serenidad lo había descolocado. Acostumbrado a órdenes y a obediencia, no sabía qué hacer con una mujer que lo miraba sin miedo, sin admiración, pero tampoco con desprecio. En esa simple firmeza había algo que desarmaba su control, algo que lo obligaba a verse como era, un hombre vacío, lleno de ruido y de culpa. En la empresa, todo volvió a su ritmo mecánico. Los empleados caminaban con carpetas y tabletas, los ascensores subían y bajaban sin pausa. Pero cuando ella pasaba, él la seguía con la mirada, intentando descifrar en sus gestos alguna señal de aceptación o rencor. Ella, en cambio, se esforzaba por mantener la distancia profesional, aunque por dentro una confusión creciente la quemaba. ¿Por qué sentía compasión por un hombre que había intentado comprarla? ¿Por qué, en lugar de repulsión, su voz la dejaba sin aire? Esa tarde ella lo vio en una reunión con el Consejo de Administración. Su rostro estaba tenso, pero sus manos delataban nerviosismo. Hablaban de sucesión, de herencia, de votos de control. «Necesitamos un nombre que continúe la familia», dijo uno de los directivos. Él guardó silencio. Por dentro, cada palabra era una herida. Su apellido pesaba como una cadena, y sin un heredero legítimo, todo lo que había construido podía caer en manos ajenas. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era perder el poder, sino traicionar la memoria de su esposa muerta. Al final de la reunión, se encerró en su despacho. Rompió el silencio con un golpe seco sobre la mesa. Estaba cansado de vivir en función de los muertos, cansado de fingir que el dinero podía curar la ausencia. Fue entonces cuando ella entró, sin saber que interrumpía un colapso contenido. Él la miró con los ojos encendidos por la impotencia, pero no dijo nada. Solo apoyó las manos sobre el escritorio y respiró con dificultad. Ella dio un paso hacia atrás, pero no se fue. «No sé qué te pasa, pero no tienes que seguir destruyéndote», dijo en voz baja. Fue una frase simple, casi susurrada, pero bastó para quebrar el muro. Él soltó un suspiro largo, un sonido que mezclaba alivio y derrota. Por primera vez, no intentó fingir fuerza. La miró con una sinceridad que dolía. «No sé quién eres, pero cuando estás aquí, el ruido se detiene». Esa confesión tan desarmada la tomó por sorpresa. No era una declaración de deseo ni de poder, era un reconocimiento. Y en esa verdad temblorosa, ella comprendió algo. El hombre frente a ella no buscaba un heredero, buscaba redención.
una forma de compensar todo lo que no había sabido proteger, lo que no había amado a tiempo. Y aunque no lo dijera, su soledad era un grito ahogado que pedía ser escuchado. Cuando ella salió del despacho, el sol empezaba a caer detrás de los edificios. En el reflejo del vidrio, vio su propio rostro iluminado por un resplandor cálido. No sabía si debía volver al día siguiente, pero una certeza se clavó en su pecho. Había visto al verdadero antagonista de esa historia, y no era él. Era el pasado que ambos cargaban sin poder soltar. Esa noche, la ciudad parecía suspendida en una calma engañosa. Las luces de los autos dibujaban líneas de fuego sobre el asfalto y el viento arrastraba el eco de una tormenta lejana. Ella llegó al edificio con paso inseguro, sin saber por qué había aceptado su invitación nuevamente. Quizás era curiosidad o tal vez la necesidad de entender el origen de tanta tristeza. Subió al piso 42 y lo encontró de pie, frente a los ventanales, con la chaqueta en la mano y los ojos fijos en la oscuridad. No se giró al escucharla entrar. Solo dijo con voz cansada: «No sé si puedo seguir solo con esto». Fue la primera vez que reconoció su fragilidad. Ella se acercó despacio, sin decir palabra. Sobre el escritorio había un expediente abierto, con fotografías antiguas, un matrimonio, una mujer sonriente, un anillo, un bebé en brazos que nunca creció. Comprendió sin preguntar. La esposa que había perdido estaba embarazada cuando murió. Y desde entonces él había vivido como si el tiempo se hubiera detenido en aquella tragedia. Su búsqueda de un heredero no era ambición, era culpa. Culpa disfrazada de deber, de poder, de frialdad. Él se dio cuenta de que ella lo entendía, sin necesidad de explicaciones. Se dejó caer en el sillón y apoyó el rostro entre las manos. «No quiero que pienses que intento reemplazar a alguien. Solo no sé cómo vivir con este vacío». Su voz se quebró en un hilo casi imperceptible. Ella lo observó y en un impulso que no pensó, se acercó y posó una mano sobre su hombro. No hubo palabras, solo el temblor de un contacto que no buscaba consuelo, sino presencia. La tensión entre ambos cambió. No era deseo todavía, sino una cercanía contenida, cargada de respeto y miedo. Él levantó la vista, y por un instante sus ojos se encontraron con una intensidad nueva, más humana. «No te quedes por lástima», dijo él. «No lo hago», respondió ella con calma. La firmeza de su voz le devolvió una paz que no recordaba sentir. «A veces», pensó él, «la redención comienza con una mirada que no te juzga». Durante semanas, ese vínculo silencioso creció. Él empezó a delegar responsabilidades, a confiarle tareas que antes no compartía. La buscaba sin excusas, solo para escucharla hablar, como si su voz lo mantuviera atado al presente. Ella, por su parte, comenzó a comprender los gestos mínimos que lo definían. La forma en que apretaba los puños cuando alguien mencionaba a su esposa, cómo evitaba las flores, cómo miraba el reloj a las 10:12 exactas cada noche. Había rituales invisibles en su dolor. Una tarde, ella lo vio reír. Fue un instante breve, casi torpe, pero suficiente para iluminar la oficina entera. Algo dentro de ella se conmovió. No era amor todavía, era esperanza. La sensación de que aquel hombre podía volver a sentir sin esconderse tras la autoridad. Pero justo cuando creyó que lo peor había pasado, un sobre sellado apareció sobre su escritorio. Una citación legal. El consejo familiar planeaba destituirlo por incapacidad emocional. Su vida, su legado, todo lo que aún sostenía su nombre pendía de un hilo. Ella leyó el documento mientras él observaba el horizonte con la mandíbula tensa. Nadie más lo sabía, nadie, excepto ella. En ese momento comprendió que estaba ante una decisión que podría cambiarlo todo, marcharse antes de hundirse con él, o quedarse y ser testigo del derrumbe que quizás lo liberaría. Esa noche
La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Él no habló durante horas, encerrado en su despacho, revisando documentos que ya no tenían sentido. Ella esperó en silencio, sentada frente a la ventana, viendo cómo las luces del tráfico se mezclaban con las gotas de lluvia. Cada minuto que pasaba lo volvía más frágil. Su silencio ya no era autoridad, era miedo. Miedo a perder el último hilo que lo mantenía de pie. Cuando por fin se levantó, caminó hacia ella con pasos pesados, sosteniendo la citación en la mano. «Van a quitarme todo», dijo con un tono que no era de ira, sino de derrota. «Todo lo que alguna vez creí mío». Ella se levantó y lo miró con calma. «Entonces deja que se lo lleven», susurró. «No puedes seguir viviendo de fantasmas». Él la miró, como si esas palabras le hubieran cortado el aire. Su mundo siempre se había definido por lo que podía poseer: edificios, acciones, nombres. Pero ella hablaba de algo que el dinero no podía reparar. La cercanía entre ambos era cada vez más evidente, no por deseo, sino por necesidad de comprensión. Cuando él bajó la mirada, ella se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que la había enfrentado semanas atrás con una propuesta indecente. Era alguien roto, buscando redención. Al día siguiente, ella fue llamada a la oficina del consejo. Los directivos la miraron con frialdad. Sabían de su cercanía con él y buscaban usarla como arma. «No le conviene seguir ligada a un hombre que pronto caerá», le dijeron. «Podemos ofrecerle un puesto fijo si coopera». Ella sintió el peso de la propuesta, la tentación del alivio económico, la posibilidad de resolver la deuda del hospital. Pero también sintió el eco de su voz cuando dijo que no quería seguir solo. Se levantó sin responder y al salir comprendió que había elegido. No se trataba de dinero ni de futuro, sino de lealtad. Cuando regresó al penthouse, él seguía allí, con la corbata deshecha y la mirada perdida en el vacío. Ella se acercó y dejó la carpeta del consejo sobre la mesa. «Te quieren destruir, pero no estás solo», dijo. Él levantó la vista lentamente, buscando en su rostro la verdad. No había lástima, solo determinación. En ese instante, algo cambió. No fue una promesa ni un pacto, fue un entendimiento silencioso. Estaban del mismo lado, aunque todo el mundo los empujara a separarse. A medida que los días pasaron, comenzaron a trabajar juntos para resistir la embestida. Ella se convirtió en su aliada más inesperada, revisando informes, preparando respuestas, organizando estrategias legales. Entre papeles y largas noches de tensión, sus manos se rozaban sin querer, y cada contacto breve era una chispa contenida, una frontera que ambos respetaban con dificultad. La intimidad crecía en los espacios más pequeños, una mirada sostenida, una respiración que coincidía, un silencio que se volvía refugio. Pero cuanto más lo conocía, más temía perderlo. Sabía que, si todo salía mal, él podría desaparecer de su vida sin despedirse. Y en ese miedo descubrió algo que no quería admitir. Se había enamorado de un hombre que todavía luchaba contra sus propios fantasmas. Una noche, al verlo dormido sobre los documentos, se inclinó y le apartó un mechón de cabello de la frente. «No necesitas un heredero», susurró. «Necesitas perdonarte». No la oyó, pero sus labios, por primera vez en mucho tiempo, dibujaron una paz que ella no había visto jamás. A la mañana siguiente, el sol se filtró entre las cortinas con una luz suave, casi piadosa. Él despertó en el sofá, confundido, con los papeles esparcidos y la sensación de haber dormido por primera vez en años. Ella estaba junto a la ventana con una taza entre las manos, mirándolo sin hablar. Había ternura en sus ojos, pero también una decisión silenciosa. Cuando él se incorporó, ella le dijo: «Te enfrentarás al consejo hoy. No lo hagas por la empresa, hazlo por ti, por lo que aún puedes ser». Él la escuchó sin interrumpir. Por primera vez, no sintió que alguien le diera órdenes, sino que le ofrecía fe. Y eso,
para un hombre como él, valía más que cualquier fortuna. La reunión fue un campo de batalla. Los accionistas lo esperaban con miradas frías y argumentos afilados. Lo acusaron de desequilibrio, de negligencia, de poner en riesgo el legado familiar. Durante un momento pensó en rendirse, pero al recordar la voz de ella, la firmeza de su mirada, algo en su interior se encendió. Se puso de pie y habló no como empresario, sino como hombre. Admitió sus errores, su dolor, su miedo. Dijo que había vivido de espaldas a la vida, intentando reparar lo irreparable, y que si eso lo hacía débil, aceptaba esa debilidad con orgullo. El silencio que siguió fue tan denso que todos evitaron respirar. Cuando todo terminó, salió del edificio sin esperar el resultado. La lluvia comenzaba a caer otra vez, fina, constante. Ella lo esperaba afuera, bajo un paraguas. Al verlo acercarse, comprendió que algo había cambiado en él. No era el millonario impenetrable, sino un hombre aliviado. «Perdí», dijo con calma. Ella sonrió apenas. «No, ganaste algo que nadie más entiende». Se quedaron en silencio bajo la lluvia, el ruido de los autos difuminado por la distancia, y entonces él hizo algo que nunca había hecho. La abrazó, no con deseo, sino con gratitud. En ese contacto tembloroso, ambos entendieron que el amor no siempre comienza con fuego. A veces nace en medio del derrumbe. Esa noche, él la invitó a quedarse. No hubo órdenes ni pactos, solo un «por favor», que ella aceptó con un leve asentimiento. Prepararon café, hablaron poco. Él le mostró fotos antiguas. Le contó cómo había conocido a su esposa, cómo la pérdida lo había quebrado. Ella escuchó en silencio, sin intentar curarlo, solo acompañándolo en el reconocimiento de su herida. Cuando él cayó, ella se acercó y le tomó la mano. Su piel tembló, pero no la apartó. Fue un gesto simple pero lleno de sentido, el comienzo de un perdón que no necesitaba palabras. En el reflejo del cristal, los dos parecían sombras que se encontraban por fin después de años de buscarse en el vacío. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente. Dentro el tiempo se detenía. No sabían qué pasaría al día siguiente, pero esa noche bastaba. Se quedaron así, sin promesas ni certezas, solo con la respiración compartida de quien ya no necesita poseer para sentirse vivo. Si alguna vez sentiste que el amor puede redimir incluso las heridas más hondas, suscríbete y cuéntame qué harías tú en su lugar. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y despedida. Él había perdido el control del consejo, pero no parecía lamentarlo. Había algo distinto en su forma de caminar, como si cada paso le pesara menos. La empresa seguiría existiendo sin su nombre, y eso, por primera vez, no le dolía. Pasaba las mañanas en el penthouse, escribiendo cartas que nunca enviaba, y las tardes junto a ella, que continuaba ayudándolo sin contrato, sin obligación. Entre ellos no había un acuerdo, solo una presencia silenciosa que daba sentido a las horas. En ese espacio, el poder ya no valía nada, solo la verdad. Una tarde, ella llegó al hospital para visitar a su madre y encontró un sobre con el sello de la empresa. Dentro había un cheque y una carta escrita por él. «Ya no puedo comprarte nada, pero puedo aliviar tu carga», decía la nota. No había firma, solo la inicial de su nombre. Ella lloró en silencio, no por el dinero, sino por lo que significaba. Un acto de reparación. Ese gesto no provenía del millonario que imponía condiciones, sino del hombre que aprendió a dar sin exigir. Fue en ese instante cuando comprendió que la redención no siempre llega con grandes gestos, sino con pequeñas renuncias. Esa noche fue ella quien subió al piso 42. Lo encontró sentado mirando la ciudad con una copa en la mano. «No debiste hacerlo», dijo, y él sonrió sin apartar la vista del horizonte. «Tenía que hacerlo. Me liberé de todo, incluso de mí mismo». Ella se acercó, le quitó la copa y la dejó a un lado. No hacía falta hablar más.
Se quedaron en silencio, observando el resplandor del tráfico que subía desde abajo como un río de fuego. Con el tiempo, él empezó a visitar el hospital. No hablaba mucho, solo acompañaba. La madre de ella lo miraba con gratitud muda, como si entendiera algo que su hija aún no podía decir. Aquellos días se convirtieron en un refugio de humanidad. Las tardes de oficina quedaron atrás. Ahora, el millonario que alguna vez quiso un heredero leía en voz baja los libros que su esposa había amado, compartiéndolos con quien lo había hecho recordar que aún podía sentir. Pero no todo era paz. La prensa comenzó a perseguirlo, curiosa por su caída. Publicaron rumores, fotografías, titulares que reducían su historia a una tragedia más. Ella temió que todo se repitiera, que él volviera a encerrarse tras los muros del orgullo. Sin embargo, esa vez no lo hizo. Caminó junto a ella por las calles, sin escoltas ni trajes caros, tomándola de la mano con una naturalidad que desarmó a todos. El mundo lo vio caer, pero quienes lo conocieron de cerca supieron que en realidad estaba volviendo a levantarse. Una noche, en el balcón del penthouse, ella lo observó con la mirada perdida en la ciudad. «¿Qué harás ahora?», preguntó. Él tardó en responder. «Vivir. No tengo otra herencia que ofrecer. Pero si decides quedarte, prometo que nunca volveré a pedirte nada que no nazca del amor». Ella sonrió con una ternura que dolía. No respondió con palabras. Solo lo abrazó, sellando sin saberlo el cierre de un ciclo. Dos almas que comenzaron unidas por el dolor, encontraban al fin la paz de ser libres juntos. Con una claridad serena, sin el ruido de los días anteriores. Ella despertó antes que él, y por un momento se quedó observándolo dormir, con el rostro en calma, sin las sombras que solían perseguirlo. Pensó en todo lo que habían vivido desde aquella primera noche en que la miró con esa mezcla de poder y desesperación. Había sido un camino lleno de heridas, pero también de aprendizaje. El millonario que una vez le impuso una condición, ahora descansaba como un hombre que había aprendido a pedir perdón con sus actos. Ella se acercó despacio, rozó su mejilla con los dedos y susurró: «Ya no necesitas un heredero. Ahora tienes una vida que construir». El tiempo pasó sin promesas, solo con constancia. Ella volvió a trabajar, pero no en la empresa. Abrió una pequeña consultora, ayudando a jóvenes a encontrar oportunidades sin vender su dignidad. Él, en cambio, dedicó su fortuna restante a crear una fundación con el nombre de su esposa. No para expiar culpas, sino para honrar su memoria de otro modo. Se visitaban con frecuencia, a veces en silencio, a veces riendo con la libertad de quien ya no debe esconderse. El amor entre ellos se volvió algo sereno, profundo, sin urgencias. La redención había tomado forma en lo cotidiano. Una tarde, ella llegó al hospital con flores nuevas. Su madre ya estaba en casa, recuperada. Él apareció minutos después con una caja pequeña, dentro una foto de ambos mirando la ciudad desde el penthouse. «No es un recuerdo de poder, sino de principio», dijo él. Ella sonrió y entendió que el amor no siempre necesita finales felices perfectos, basta con llegar a la paz. Lo abrazó con ternura, sintiendo que, por fin, el pasado había dejado de dictarles el futuro. Las cicatrices seguían allí, pero ya no dolían. Habían aprendido a vivir con ellas, y en eso estaba la verdadera herencia. La noche cayó despacio sobre la ciudad, y las luces volvieron a reflejarse en los ventanales como aquella primera vez. Pero ahora, la habitación no era un escenario de órdenes, sino de calma. Él se acercó, tomó su mano y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Ella sonrió con los ojos húmedos. «No me rendí, solo te esperé hasta que aprendiste a mirar distinto». Afuera, el ruido de la ciudad se volvió un murmullo lejano. Dentro,
solo quedaba el silencio. Si crees que el amor verdadero puede sanar incluso lo que parece imposible, escribe redención en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo.